porque usted es, gloria al Señor, igual a Dios en el sentido humano, en el sentido de que usted puede tocar, pensar, usted puede tomar ciertas decisiones, usted puede sentir y usted puede, gloria a Jesús, definir entre el bien y el mal. Esa es la semejanza a la cual la Sagrada Escritura se refiere. También habla un poquito más allá de la semejanza, y es que habla también de la pureza que Dios tiene, de la santidad que Dios tiene. Por eso el hombre, cuando peca contra Dios, falla contra Dios, pierde parte de esa semejanza. Somos igual a Dios en el sentido de pensamiento y de tomar decisiones, pero no somos igual a Dios en la santidad y en la pureza, ya que esa santidad y esa pureza fue interrumpida por causa del pecado. Sin embargo, queda una parte de la semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice que usted fue creado a imagen y semejanza. Esa imagen tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y de sentir, gloria a Jesús, como ya lo he dicho. Pero la semejanza como tal es la parte moral interna, la santidad, la pureza que usted y yo perdimos al momento de que Adán pecó contra Dios. Por lo que Dios, por eso cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Cristo no solamente te conectó con Dios, no solamente murió por tus pecados, sino que recuperó aquello que el hombre había perdido, gloria a Jesús, que no solamente fue la imagen, es decir, sino que también había recuperado la semejanza, la pureza de Dios, y te la metió por dentro mediante el Espíritu Santo. Palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Voy a repetir ese verso. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dele gracias al Señor por su palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Y así como se ha orado, así te pedimos que la haga explicativas, entendibles a los oídos, y sobre todo que permita que podamos dar fruto digno de ella, para gloria de tu nombre. Espíritu Santo, mueve las aguas de nuestras vidas, entre tanto se predica tu palabra, que tu presencia se haga evidente en este lugar. En el nombre de Jesús, salva, levanta, restaura y bendice, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Tome asiento, gloria al Señor. Y quiero ponerle como título a esta exhortación en esta hermosa noche, y quiero que usted se lo diga al hermano que está al lado. Dígale: muévete. Pero dígaselo como con autoridad. Dígale: muévete. Si es posible, muévalo. Si está durmiendo, dile: muévete. Gloria a Dios. Muévete. Bajo ese tema estaremos hablando la palabra de Dios en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Muévete. Amén. Gloria a Dios. Creo que cuando nosotros pensamos en movimiento, es imposible no imaginarnos algo que hayamos visto o hayamos contemplado de alguna o de otra manera que represente esa palabra. La palabra movimiento se define a sí misma como es básicamente moverse, caminar, no estar estático, etcétera. Es imposible no pensar en un ejemplo, ya sea un carro en movimiento, una persona caminando, un objeto que usted tira al aire, se mueve, etcétera. De manera que mover o movimiento no hay mucha definición. Usted sabe lo que significa. Es básicamente no estar estático, no estar sentado. Por ejemplo, ahora usted está sentado ahí escuchándome hablar,
sin embargo está estático, está tranquilo, pero en algunos momentos atrás usted estaba de pie, estaba escuchando la palabra. Algunos están hablando con el hermano que le queda al lado, algunos están diciendo gloria a Dios, o algunos están atendiendo a sus niños, algunos están tocando un instrumento, o están como yo hablando mediante este micrófono. Eso es movimiento, no es estar estático. Sin embargo, cuando usted está ahí en esa silla, donde usted está sentado, si usted se para, esa silla no se va a mover sola. Esa silla necesita moverse con ayuda de otro. No tiene vida en sí mismo como usted, como ser humano, porque la silla, gloria al Señor, es una materia que no tiene vida y que básicamente está allí para servirle a usted como asiento. Gloria al Señor. Y así cualquier objeto que no tenga vida en sí mismo, cualquier cosa, ya sea una estufa, la nevera, el celular, qué sé yo, la misma Biblia que usted tiene allí, no se mueve si usted no la mueve. Amén. Y cuando usted nota esto y se va a las Sagradas Escrituras, va a notar que nuestro Dios no es un Dios estático. Es un Dios que desde el principio de las Escrituras ha sido un Dios de movimiento. De hecho, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice más abajo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De manera que, gloria al Señor, el Espíritu Santo revela que Dios siempre está en constante movimiento. Si usted se fija, cuando a Jesús le preguntaban o lo cuestionaban de algunos milagros que él hacía, Jesús decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De manera que el Padre siempre está en movimiento y siempre está en trabajo. Nosotros generalmente nos imaginamos a Dios como un señor mayor con una barba grande, como Santa Claus, sentado allá arriba y que nadie lo mueve y con un bastón en la mano, que necesita ayuda. Amén. Pero ese no es nuestro Dios. La Biblia dice que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es omnisapiente, que nuestro Dios todo lo ve, todo lo sabe, y que es el que sustenta la tierra. Gloria al Señor con su palabra. Gloria al Señor. De manera que nada se mueve, nada ocurre sin la autorización de nuestro Dios. Por eso nuestro Dios vive constantemente en movimiento. Y si usted se fija, hay una característica que Dios crea en el hombre, y cuando Dios forma al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, ¿verdad? Y allí le da vida, registra la palabra que el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Por lo que el hombre tiene la semejanza de Dios. Pero esa semejanza no es solamente una apariencia física, corporal, en los ojos, la boca, el oído, el olfato, sino que esa semejanza va más allá, se mete al psiquis, la mente, te permite pensar, tomar decisiones, siente, tiene emociones. En otras palabras, es un desarrollo de la personalidad, a diferencia de los animales. Es por eso que usted tiene la semejanza divina, porque usted es, gloria al Señor, igual a Dios en el sentido humano, en el sentido de que usted puede tocar, pensar, usted puede tomar ciertas decisiones, usted puede sentir y usted puede, gloria a Jesús, definir entre el bien y el mal. Esa es la semejanza a la cual la Sagrada Escritura se refiere. También habla un poquito más allá de la semejanza, y es que habla también de la pureza que Dios tiene, de la santidad que Dios tiene. Por eso el hombre, cuando peca contra Dios, falla contra Dios, pierde parte de esa semejanza. Somos igual a Dios en el sentido de pensamiento y de tomar decisiones, pero no somos igual a Dios en la santidad y en la pureza, ya que esa santidad y esa pureza fue interrumpida por causa del pecado. Sin embargo, queda una parte de la semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice que usted fue creado a imagen y semejanza. Esa imagen tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones y de sentir, gloria a Jesús, como ya lo he dicho. Pero la semejanza como tal es la parte moral interna, la santidad, la pureza que usted y yo
perdimos al momento de que Adán pecó contra Dios. Por lo que Dios, por eso cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Cristo no solamente te conectó con Dios, no solamente murió por tus pecados, sino que recuperó aquello que el hombre había perdido. Gloria a Jesús. Que no solamente fue la imagen, es decir, sino que también había recuperado la semejanza, la pureza de Dios, y te la metió por dentro mediante el Espíritu Santo. Dígame que me está entendiendo. Por eso Pablo dice que nosotros somos transformados en Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo, según Corintios capítulo 3, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, en donde Pablo habla acerca de que el Espíritu Santo que mora en el creyente vino entonces a transformar la vida del creyente, y somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu ¿de quién? Del Señor. ¿Qué es lo que Dios vino a recuperar? Fue la imagen, la semejanza. Por lo que para poder recuperar esa imagen y esa semejanza, ¿qué se tenía que hacer? Era volver lo que pasó en el Edén. ¿Sabe qué pasó en el Edén? Que Dios se miró a sí mismo y dijo: voy a crear a alguien que sea igual a mí. Por lo que para Dios crear al hombre tiene que mirarse a sí mismo. Y luego que se mira a sí mismo, entonces forma al hombre y le da vida. Cuando el hombre pierde la imagen, la semejanza de Dios, tiene que hacer el mismo método para recuperar esa imagen. ¿Cuál era el mismo método? Dice que mediante el Espíritu Santo somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera que Dios en Cristo viene a traer la misma imagen que Adán pudo tener cuando estaba allí en el huerto del Edén. Por eso en Cristo mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque cuando Dios en su misericordia envió a Jesús para que muriese a la cruz, no solamente vino para crucificar cualquier acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, también vino a recuperar la imagen que perdimos de Dios. Y por eso ahora nosotros, al mirarnos a cara descubierta, como en un espejo, la imagen de Dios, eso es lo que dice la Sagrada Escritura, somos transformados ¿en quién? De gloria en gloria, en la misma imagen del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo trajo la imagen de Jesús para que cada vez que alguien pueda verlo, sea transformado y su vida sea llevada a un nuevo hombre, el hombre interior, que es el Hijo de Dios en nosotros. Y yo sé que algunos están medio en el aire, pero yo espero que déjenme desarrollar y luego usted me va a entender. Por eso ahora usted me va a preguntar: varón, entonces ¿cómo yo veo la imagen del Espíritu Santo? Porque es imposible que el Espíritu Santo tenga una forma corporal. Algunos agarran la paloma y la tienen como sagrada, pero déjeme decirle que el Espíritu Santo no es una paloma. Él tomó la forma de paloma en el Nuevo Testamento para que en ese momento Jesús fuese bautizado con ella, pero Él no es una paloma. Por eso no todas las palomas que usted ve allí se enganchan. La gente agarra una imagen, un video, agarran el celular y dicen: oh, el Espíritu vino a morar sobre mí. No, posiblemente fue una paloma que vio allí quizá un pedazo de maíz, de arroz, y se alojó ahí en su casa, pero eso no significa que fue el Espíritu Santo que moró allí. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dele, que me siento en confianza hoy. Gloria a Jesús. No fue el Espíritu Santo, posiblemente fue una de esas palomas. Y qué bien, las palomas son mansas, son tranquilas, y es uno de los animales que cualquiera de nosotros quisiese tener en la casa. Pero eso no significa que ahora, ¿verdad?, todas las palomas que hay en la tierra son el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que usa el Espíritu Santo como imagen? Váyase al libro de Santiago y va a ver allí que la palabra habla acerca de la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, la Biblia. Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor, hablando Santiago, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque dice que nosotros
tenemos la imagen de Dios mediante las Sagradas Escrituras. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? No, pero se lo voy a leer para que usted y yo... El pastor predica así lento. Él me dijo que yo puedo predicar así lento para que no entendamos. Gloria a Dios, aleluya. Me interesa que usted entienda esto, hermanos, y por eso se lo digo así con calma. Luego yo acelero un poquito. Yo soy más calmado que Jorge. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago toma la palabra y Santiago hace alusión a las Sagradas Escrituras y dice que nosotros somos, que Cristo es esa imagen, pero en la palabra. Mire lo que dice el capítulo 2. Gloria a Dios para siempre. Capítulo 1 dice: por esto, hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Pero mire, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante. ¿De qué estamos hablando? De semejanza y de imagen, ¿verdad? Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese en la palabra que utiliza Santiago. Santiago toma la imagen de la palabra y dice que si tú recibes las Sagradas Escrituras, es como si te mirases en un espejo, pero si no la pones en práctica, dice Santiago que luego que te miras al espejo, olvidas cómo era tu rostro. De manera que Santiago pone a semejanza y dice que la palabra de Dios es como ese espejo que usted y yo tenemos que mirarnos a diario, para que nuestra vida sea transformada a la imagen del Hijo de Dios. De manera que Santiago toma la imagen de la palabra y dice: el Espíritu Santo es esa palabra que es revelada mediante la imagen de Cristo. Y cada palabra que está en las Sagradas Escrituras es como si mirases el rostro de Dios. Gloria a Dios para siempre. Por lo que en ese momento, amado, cada vez que usted lee las Sagradas Escrituras, está notando un carácter de Dios y está mirando el rostro de Dios. Y por eso su alma es transformada mediante la palabra de Dios. Por eso el verso que está ahí arriba dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque la palabra de Dios es perfecta, la única que convierte el alma. Eso dice la misma palabra. Por lo que tú eres transformado a diario cada vez que lees y pones en práctica la palabra de Dios. Pero ¿en qué va el tema del movimiento? Y es que la Biblia enseña, amado, que Dios en su misericordia siempre ha estado en movimiento. Siempre está moviéndose de un lado a otro, tratando de alcanzar o alcanzando al hombre para traerlo a su presencia. Pero ¿en qué se asemeja esto a nosotros? Y es que una vez nosotros recibimos a Jesús como Salvador en nuestra vida, nosotros recibimos la palabra de Dios y recibimos el movimiento del Espíritu Santo en nosotros. Por eso usted no puede ser estático en el tiempo y en el reino de Dios. Nadie que haya recibido la transformación del Espíritu Santo se queda estático. Tiene que estar en movimiento, en constante movimiento, porque de eso se trata el reino de Dios. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, les dijo: id y predicad el reino de Dios, aleluya, a toda criatura. De manera que Jesús le dijo: pónganse en movimiento. Lo que ustedes han recibido no es para que lo engaveten, es para que lo pongan en movimiento. De hecho, cualquier cosa que usted engavete, ya sea algo inmaterial, un reloj, un celular, gloria al Señor, un plato, un vaso, cualquier cosa que usted ponga en la gaveta por mucho tiempo, usted generalmente no lo va a encontrar de la misma manera en como lo puso.
lo va a encontrar lleno de polvo, lo va a encontrar lleno de moho, o lo va a encontrar sucio, o lo va a encontrar lleno de telaraña, pero no se queda de la misma manera. ¿Por qué? Porque se quedó estático y sin movimiento. Pero si constantemente, de hecho, cuando usted va a la casa de algunas personas, la gente generalmente quiere darle agua a un invitado en el mejor vaso. Pero generalmente, dígame sí o no, las mujeres o los hombres, cuando usted va a buscar ese vaso, a veces tiene polvo. A veces ese vaso de cristal tiene hasta telaraña y usted dice, déjame lavarlo porque este es el mejor vaso que tengo. Por lo que quizás para que él no vea, ¿verdad?, que está sucio. Pero no es que el vaso está malo, lo que pasa es que usted no le da uso. No es que el vaso está inoperante, no, es que usted no le da uso al vaso constantemente. Si usted le hubiese dado uso a ese vaso constantemente, posiblemente no estuviera polvo ni telaraña. ¿Alguien ha leído en las Sagradas Escrituras cuando en un momento Eliseo le dijo a la viuda, vaya y busque vasija prestada, vacía, no poca? Que había una escasez grande en el pueblo de Israel, y esa escasez era tan grande que todas las vasijas de todos los contornos estaban vacías. Pero si usted escudriña la palabra, se va a dar cuenta que esas vasijas posiblemente tenían sucio, tenían polvo. Gloria al Señor. Sin embargo, utilizando nuestra imaginación, entendemos que esta muchacha, cuando buscó la vasija prestada, vacía, no poca, posiblemente tuvo que limpiar algunas vasijas y quitarle el polvo de encima para que pueda recibir el aceite que Dios iba a derramar en ese momento. Y yo creo que nuestra vida, según las Sagradas Escrituras en el libro de Corintios, ha sido similar a una vasija de barro. ¿Alguien ha leído eso? Que Pablo dice que la gloria de Dios fue derramada en vasos de barro, para que la excelencia y del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice que tu vida es semejante a una vasija de barro, por lo que esa vasija de barro tiene que estar constantemente en uso, si no le va a pasar lo que le pasó a las vasijas que Eliseo relata ya en Primero de Reyes. De manera que usted, hermano, que está aquí, quiero que sepa que el reino de Dios, el camino de Dios en donde usted está, la iglesia en donde usted está, esta iglesia Rocío de Jehová, no es una iglesia del pastor Ronnie, no es una iglesia que se inventó un hombre, es el reino de Dios para capacitarte, para que tú te muevas y hagas lo que el reino de Dios dice. Dios no trajo el reino de Dios para simplemente alimentar ovejas, engordarlo como tienen a los niños aquí, que eso es bueno, pero no, esto que usted está recibiendo tiene que soltarlo para adelante, tiene que, gloria al Señor, ponerlo en movimiento, porque si no se le va a meter telaraña a la casa, se le va a meter telaraña a los dones espirituales, se le va a meter telaraña gloria al Señor, a los dones de profecía, a los evangelistas que están aquí, a los profetas que están aquí. De hecho, en este tiempo hay gente que tiene mucha telaraña en su ministerio, en su vida, porque no le da uso. Necesitas moverte en Dios, muévete en Dios. No hay milagro en la vida de alguien si esa persona no se mueve. De hecho, cuando un profeta viene y te da una palabra, el profeta te dice, tú serás un gran evangelista, serás un gran profeta, pero si tú no te mueves conforme a la palabra, no vas a hacer nada. Te vas a quedar sentado allí. ¿Hay un fallo en la palabra? No, no hay un fallo en la palabra. Lo que pasa es que cada persona que recibe la palabra tiene que ponerle en movimiento. Si Dios te dijo que tú eres misionero, tú no puedes quedarte sentado a averiguar. Tú tienes que estar constantemente investigando dónde puedes ir a llevar el evangelio de su gracia. Si Dios te llamó como evangelista, tú no puedes estar, gloria a Jesús, estático, esperando que el llamado allí se cumpla. No, tú tienes que estar constantemente leyendo la palabra, orando, porque en cualquier momento Dios te puede usar para su gloria. No puedes, si tienes un llamado a pastor o profeta, quedarte estático esperando que la palabra se cumpla en una silla sentado. Tienes que ponerte en movimiento, que la palabra te encuentre en movimiento. Gloria a Jesús, porque cuando la palabra te encuentre en movimiento, va a pasar contigo lo que pasó con Saulo de Tarso. ¿Sabe qué pasó con Saulo de Tarso? Que Saulo estaba en movimiento, pero un movimiento incorrecto, persiguiendo a la iglesia. Y en ese movimiento incorrecto se topó con el Jesús, el Dios del cielo, que le dijo:
Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora te voy a enseñar verdaderamente cómo es que tienes que poner en práctica lo que tú tienes. Fíjese que Jesús no le reclamó porque él estaba en movimiento, le reclamó porque estaba persiguiendo la iglesia de la cual él iba a ser parte en el tiempo. Por lo que te estoy diciendo que todos los siervos de Dios que Dios ha utilizado han estado en movimiento. Lea la palabra en Eliseo y se va a notar dónde estaba Eliseo cuando Elías le puso el manto encima. ¿Alguien ha leído eso? ¿Sabía usted que Eliseo estaba arando la tierra junto a 12 yuntas de bueyes? ¿Dónde estaba Pedro cuando Jesús lo llamó? Pedro estaba pescando. ¿Dónde estaba Mateo? Mateo estaba trabajando. ¿Dónde estaban los siervos de Dios? Todos estaban en movimiento cuando Jesús los llamó. Jesús no llama gente estática. Y hay gente vaga en el pueblo de Dios. Yo sé que esa palabra no es para usted. Usted es un hombre que trabaja, una joven que trabaja, y eso es importante. Esa palabra es para la gente que Ronnie está grabando y lo sube a YouTube. Hay mucha gente vaga en el reino de Dios. Gente que no se mueve por nada del mundo. Gente que hay que motivarlo a diario para que ore. Hay que motivarlo a diario para que lea la Biblia. Hay que motivarlo a diario hasta para que se congregue. Hay que motivarlo a diario para que predique el evangelio. Hay que motivarlo a diario porque entienden, gloria a Jesús, que este reino es solamente del pastor, del evangelista, del oficial, etcétera. Pero no entiende que todo el que está aquí, que ha recibido esta gracia, necesita estar en movimiento. Necesitas moverte. Y esta palabra es sencilla, necesitas moverte. No puedes quedarte estático. Varón, yo no tengo la capacidad ni tengo la fuerza para hacerlo. La Biblia a mí me enseña que el Dios a quien yo le sirvo da capacidad al que no tiene, gloria a Jesús, y entendimiento al que le hace falta. La Biblia a mí me enseña que el Dios de este libro escogió lo vil, lo menospreciado para deshacer lo que es. La Biblia me enseña a mí que el Dios de este libro escogió a un hombre tartamudo para libertar a toda una nación y traerlo, gloria a Jesús, a la tierra prometida. La Biblia a mí me enseña que el Dios de este libro es un Dios que es sobrenatural. Alguien bendice a Dios. Dios viene a hablar a alguien hoy. ¿Sabía usted que la palabra que leímos en el libro de San Juan, capítulo 5, usted va a notar que la historia que está allí, muchos de nosotros hemos predicado de ella, pero si usted se fija, la Biblia enseña que en Jerusalén había un estanque. Pero el milagro no estaba en el estanque. El milagro estaba en el movimiento que producía el ángel cuando tocaba el estanque. Dice la Biblia textualmente, la que leímos, que cada vez que el ángel descendía de tiempo en tiempo, movía las aguas del estanque. Y luego del movimiento del agua, todo el que se metía a ese estanque era sano. Si las aguas no se movían, ellos no se metían. Porque ellos sabían que para recibir sanidad, las aguas tenían que estar en movimiento. ¿Usted sabe por qué la gente no viene a la iglesia de nuestra? Porque la iglesia no está en movimiento. Porque la iglesia está sentada esperando que Dios traiga los peces. Porque la iglesia no está en constante movimiento. Eso es lo que está pasando. Y los milagros no van a ocurrir en una iglesia estancada, ocurrirán en una iglesia en movimiento. Eso es lo que dice el texto. El texto dice que cada vez que había un movimiento, el gloria a Jesús. Por eso, cada vez que el ángel, gloria a Jesús, son los trucos que ustedes conocen en su iglesia, hermano. Yo no. Por eso, cada vez que el ángel tocaba las aguas, la gente recibía sanidad. Fíjense en lo que dice la Sagrada Escritura. Y después del movimiento del agua, la gente descendía y era sana. Los cojos saltaban, el paralítico se levantaba, los ciegos veían. Oh, gloria a Dios para siempre. Necesitas estar en constante movimiento. Ese es el mensaje de Dios. Tú eres ese estanque.
que estaba allí, que el ángel viene a tocar de tiempo en tiempo. Pero lo maravilloso es que ahora el ángel no te toca de tiempo en tiempo. El ángel de Dios, el Espíritu Santo, permanece sobre ti. La Biblia dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Juan capítulo 7 verso 37, Jesús hablando y dice que cuando toda la gente había probado todas las cosas, Jesús le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si alguien se va al Antiguo Testamento y se topa con uno de los salmos, dice que el justo florecerá como la palmera. Pero dice algo más profundo en otro de los salmos. Dice el salmo que el justo está sembrado allí y será sembrado junto a corriente de agua, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Es porque está junto a los ríos de Dios. Yo vine a decirte una palabra sencilla. El Espíritu de Dios no vino a ti para meter un estanque dentro de ti y que la gente te contemple. No, el Espíritu Santo quiere que estés constantemente en movimiento. Si tienes el Espíritu Santo, no puedes estar con la boca callada. A diario tienes que hablar de esta palabra. A diario tienes que vivir orando. A diario tienes que vivir leyendo la palabra. A ti no hay que motivarte, porque dentro de ti corren unos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Fue lo que Jesús le dijo a la samaritana: si tú conocieras el don de Dios y si conocieras el que te pide agua, tú le darías a él y él te daría agua. ¿Cómo? Agua viva. Agua viva. El agua de Dios es viva dentro de ti. Por eso Jesús dijo, gloria a Jesús, que aquel que lo recibe es como si recibiese la vida en abundancia. Y esta vida en abundancia no es solamente una vida estática, amado. La Biblia enseña que el que está en el reino de Dios está en constante movimiento. Nadie que recibe el Espíritu Santo se queda sentado de la misma manera. Un cambio tiene que producirse en su vida. Y le voy a aterrizar el mensaje. Toda persona que está aquí en algún momento recibió el toque del Espíritu Santo. Si no, usted no estuviera aquí. Y yo sé que a algunos de ustedes que están ahí sentados le ha llegado en su mente y en su corazón algún llamado divino de parte de Dios. Algunos para obrar en sabiduría, y el Espíritu Santo desciende, ¿verdad?, sobre su vida. Quizás para decoración de la iglesia, para ayudar en algunas estructuras o para tocar algunos instrumentos, etc. A otro ha venido el Espíritu Santo para decirles que prediquen la palabra. Y le pone palabras en su corazón, y cada vez que pasa alguien no creyente, aunque usted no tenga el micrófono en la mano, algo lo motiva para abrir la boca. Algunos de ustedes tienen sueños y tienen revelaciones en su casa. Algunos de ustedes se les revela cosas que a otro predicador no se les revela. Y usted dice, pero ¿cuál es el misterio y por qué se me revela tantas cosas? Por la sencilla razón de que el Espíritu Santo viene a obrar en tu vida para ponerle en movimiento. Usted quiere que el reino de Dios crezca en este lugar y en su vida, necesitas estar en constante movimiento. Eso es crecimiento. Si alguien se queda estático en su vida, es porque no ha recibido el movimiento del Espíritu en su vida. No puedes decirme que tienes el Espíritu Santo y permanezca tu vida estática sin querer hacer nada para Dios. ¿Usted sabía que hay gente que no se compromete con nada en la obra? Que dice, no, yo soy simplemente un miembro que voy a la iglesia y ofrendo de vez en cuando. A mí no me pongan a predicar, tampoco voy a visitar enfermos, yo no voy a orar por nadie. Yo estoy aquí únicamente para recibir. Hay una palabra que te define si tú tienes ese pensamiento. Y va a sonar feo, pero usted sabe que hay un animal pequeño que le ponen un nombre, en San Juan tiene un nombre, pero yo le voy a decir el nombre más bonito. Se llama sangrijuela. De esas cosas que se le pegan a la gente y a los animales para chupar la sangre. Y mientras más chupan, más grande. No es como los mosquitos, que los mosquitos te chupan y se van. Pero la sangrijuela es como que va creciendo, mientras más chupa,
va creciendo. Bueno, allí en San Juan le dicen garrapata y esas cosas. Yo no soy de San Juan, pero eso es lo que le dicen. Va creciendo. Las garrapatas se pegan de los animales. Dígamelo a mí, que se me metió una en el oído cuando era niño. Y eso estaba ahí. Tuvieron que hacerme una cirugía para poder sacarme esa, porque eso estaba ahí chupando y no podía sacármela. Es un animal, bueno, no voy a decir diabólico, fue Dios que lo creó, pero terrible, terrible. Un animal terrible. Pues déjeme decirle que es el pensamiento de algunos hermanos. Están como la garrapata, la sanguijuela, pegados de otro, recibiendo la savia, allí pegados, pero no hacen nada a ellos. Y esa gente son la gente que cuando venga el Hijo de Dios, ellos no tendrán aceite en su vida y van a querer decirle a la viuda, a aquella gloria a Jesús, vírgenes prudentes, danos de tu aceite porque el de nosotros se nos está acabando. Y no va a haber tiempo de que yo te dé el aceite que Dios ha puesto en mi vida. Chupa ahora lo que tú quieras. Pero no va a haber tiempo en aquel entonces. Sencillo para ti. Necesitas ser independiente en el reino de Dios. No puedes depender de la unción de un predicador. No puedes depender de la unción, gloria a Jesús, de tu pastor o de tu pastora o del líder. No puedes depender de ello. Necesitas llegar a tu casa y decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes a mí. Yo quiero que tú me uses a mí. Yo quiero que tú me bendigas a mí. Como dice la palabra, que tus ríos corran por mi interior como ríos de agua viva para salvación a todo aquel que esté a mi alrededor. Alguien tiene que anhelar eso en esta noche. Que el río de Dios fluya dentro de ti. Yo no quiero ser un evangélico estático, porque entonces sería un religioso más. Pero si te envuelves en el reino de Dios y en lo que la palabra te enseña, tú no serás un evangélico más y un religioso más. Serás un instrumento de Dios en la tierra que se mueve en donde el Espíritu Santo que se mueve. Gloria al Señor para siempre. Que te lleva en donde el Espíritu Santo te lleva. De hecho, Jesús lo dijo de la siguiente manera: que el que nace del Espíritu es como que si un momento está aquí, pero el Espíritu Santo lo mueve de allá para acá. Es imposible que esté estático, porque el Espíritu Santo de Dios siempre lo está usando. Amén. Amén. Y quiero decirle algo: el hecho de que usted no tenga un micrófono en las manos no significa que Dios no lo está usando. A mucha gente Dios le está usando sin tener un micrófono en las manos. Cada vez que usted llega aquí temprano y se dedica a arreglar la casa del Señor y limpiarla, Dios te está usando. Cada vez que usted acondiciona el baño de la iglesia, Dios te está usando. Cada vez que usted decide ponerle alguna florecita o decorar la iglesia o cambiarle una ventana, Dios te está usando. Cada vez que tú decides tocar un instrumento porque anhelas servirle al Señor, Dios te está usando. Cada vez que tú predicas este evangelio, Dios te está usando. Cada vez que tú le das la bienvenida a un hermano que entra por esa puerta y le dice: hermano, bienvenido, tome mi silla, Dios te está usando. Cada vez que tú estás en la calle e invitas a alguien a que venga aquí, Dios te está usando. Cada vez, hermanos, que entra un pecador por esa puerta y usted amablemente, no con la cara de machete, porque cuando es así no es Dios que te está usando, te está usando otro. Gloria a Dios para siempre. Con una amabilidad, entonces Dios te está usando para decirle a ese pecador que en el reino de Dios se ama todavía, que en el reino de Dios se bendice todavía. De hecho, esto funciona hasta en los negocios. Hay gente que por falta de amabilidad perdieron clientes. Y la gente, gloria a Jesús, vuelve por el buen trato, aunque tenga un mal precio. Bueno, los negociantes que están aquí, nada más no exageren con los precios. Pero la amabilidad es parte del reino de Dios.
Mire que lo que le estoy diciendo son cosas que usted ve a diario. No le estoy diciendo código para que usted se enrede la mente y diga lo que el predicador dijo, yo no lo entendí. No, le estoy diciendo cosas sencillas que usted pueda entender. Cada vez, hermano, que usted decide obrar para el reino de Dios, Dios te está usando. Por eso no necesitas un micrófono para ser usado por Dios. Por eso ya deja de estar poniéndole excusas a Dios, diciéndole que el pastor no me da oportunidad, que el pastor no me pone en el mural para que la gente, gloria a Jesús, me vea o me ponga a cantar, que el pastor no me lleva allí, no me pone allí, o que el pastor no me deja tocar un instrumento. Deja de poner esas excusas y decir, aunque no me pongan el instrumento, aunque no me den el micrófono, aunque no me pongan a cantar, como quiera voy a servirle al Señor en lo más pequeño que se vea, porque estoy aquí para poner el reino de Dios a brillar. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, cuando Dios ve esa actitud, cuando Dios ve un Eliseo arando la tierra con cosas que se ven prácticamente insignificantes, entonces te va a tirar el manto encima. Hay gente que Dios en su misericordia va a activar el llamado por el buen servicio que tienen en el reino de Dios. Si Eliseo no tuviese el servicio, fácilmente Dios le dice, úngeme a otro, pero no a ese, porque ese no quiere servir. Sin embargo, cada vez que alguien está envuelto en la obra de Dios, en lo que sea, amado, gloria a Jesús, para Dios tiene mucho valor. Así que joven que estás aquí, dama que estás aquí, caballero que estás aquí, yo no sé qué fue lo que Dios te puso en el corazón, pero quiero decirte que lo pongas en práctica, porque es algo que Dios necesita en el reino. Gloria al Señor para siempre. Es algo que Dios va a usar para traer las vidas aquí y salvar a millones de vidas. Alguien tiene y dice amén al Señor. Y termino aquí. La Biblia enseña que cuando el ángel toca las aguas se mueven. Pero más abajo hay una historia que a mí me conmovió. Y es que había un paralítico que tenía 38 largos años que no se podía tirar a esas aguas, porque nadie lo ayudaba. Él no había recibido sanidad. No era porque tenía falta del estanque, no era por falta de poder. Él decía, yo no he recibido sanidad porque no tengo quien me mete en el estanque. ¿Sabía usted que hay gente allá afuera que no viene aquí porque no tiene quien le diga o quien lo meta en el estanque? ¿Quién lo traiga aquí? Habrá un Jesús en este tiempo que le diga a aquellas personas que están paralíticos, le diga, ven, yo quiero meterte al estanque para que reciba sanidad. El estanque es la casa de Dios, la presencia de Dios. Ven, yo te voy a llevar a la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay muchos paralíticos allí esperando que alguien se le acerque, gloria al Señor para siempre, y le diga, el reino de Dios es más que eso? ¿Sabía usted que hay gente que necesita este reino? Pues entonces abre la boca y déjate usar por Dios. Yo sé que aquí no hay sanguijuela, ni garrapata, ni nada de eso. Y yo sé que parte del seguimiento que el Espíritu Santo va a poner en su vida a partir de ahora es una encomienda personal. Usted va a dejar de evangelizar porque le digan, usted va a dejar de orar para que otro le diga, sino que usted se va a mantener en constante movimiento. Quiero que te pongas de pie, por favor.